Bueno, en este video vamos a hablar sobre señales continuas y señales discretas utilizando la herramienta Simulink de MATLAB. Para simular una señal continua vamos a hacer uso de Sine Wave. Acá damos doble clic y vamos a configurar sus parámetros. Vamos a asignar una amplitud de 5, una frecuencia de 2000 pi radianes sobre segundo, y la fase pues la dejamos en 0 y sample time la dejamos en 0, que esta sería la frecuencia de muestreo. Para poder muestrar la señal vamos a hacer uso de Zero Order Hold. En este vamos a utilizar que el sample time va a ser 1 sobre fs, y fs en este caso va a ser de 10.000. Vamos a simularlo. Doble clic en Scope y se puede evidenciar que acá se ve la señal continua y acá su respectiva señal discreta. Cabe recalcar que en muchos casos Simulink para poder simular las señales continuas, Simulink dentro de él tiene una frecuencia de muestreo. Esto lo vamos a poder observar si acá paramos y quitamos esta rama. Vamos a hacer caso, digamos, acá en vez de un periodo infinito vamos a colocar un periodo de 0.01. Periodo de simulación. Simulamos. Fue muy pequeño, entonces 0.0. Acá se puede evidenciar que al ser el periodo más pequeño, nuestra señal continua se va a parecer más a la realidad. Debido es por eso, porque Simulink tiene su propia frecuencia de muestreo, y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre que se vayan a hacer señales continuas. Ahora vamos a observar el espectro de frecuencia de la señal discreta, de la misma señal con amplitud 5, la misma frecuencia, y vamos a utilizarla mediante el Spectrum Analyzer. Entonces esperamos que la herramienta se cargue. Un poco, y acá podemos observar el espectro de frecuencia de esa señal, la cual podemos ver que la frecuencia máxima es de 5K. Acá se puede evidenciar que tiene un pico casi en unos 45 dBm. Podemos también observar en el scope que es la señal discreta. Ahora en este ejemplo vamos a observar cómo podemos transmitir dos señales discretas, en este caso una con amplitud 1 y una frecuencia de 1 radian sobre segundo y con su respectiva frecuencia de muestreo. Al colocarle este fs podemos ver que con simplemente asignarle una frecuencia de muestreo ya la señal es discreta. Lo mismo acá, podemos utilizar una amplitud de 1 y lo único que va a cambiar es la frecuencia. Acá hay algo muy curioso, lo que pasa, hacemos uso del buffer debido a que matriz concatenate solamente permite que los datos entren en paralelo. Debido a esto, entonces acá sabemos que tiene dos entradas, y acá vamos a concatenarlo en dos dimensiones, o sea, vamos a agrupar los vectores que vienen en columna, los vamos a agrupar en fila, o sea, me explico mejor. Van a quedar un vector como si fuese la columna 1 y el otro vamos a agruparlo en la columna 2, o sea, van a existir dos columnas con m filas porque es lo que está organizando el buffer.
Ya acá con esto vamos a poder utilizar el vector scope. Acá vamos a observar que las dos señales se pueden evidenciar. Ya acá mediante multiport selection vamos a otra vez a separar las dos señales, y esto podemos hacerlo mediante decir que vamos a sacar dos canales, y acá seleccionamos columnas porque cada señal está dentro de una columna. Entonces vamos a darle a ejecutar. Acá vemos que nuestra simulación va solamente 20 segundos, y acá, como venía explicando, este es el vector scope que puede ver, y acá vemos las dos señales, una con una frecuencia de un radian segundo y la otra sobre 2 radianes sobre segundo. Acá podemos ver que después de todo el proceso que hicimos, las podemos ver en forma separada. Estas señales se conocen más como señales basadas en tramas, que en otras palabras son señales que se transmiten en forma paralela. Son muy importantes en la rama de las comunicaciones. Ahora el ejemplo va a ser señales continuas, que en sí las señales continuas, como dije antes, son señales discretas, porque nada lo que hace MATLAB todo es discreto. Entonces, estos son las señales, se conocen más como señales serial. Esto lo único que cambiaría para poderla ver en forma discreta es colocarle un simple time. Acá es algo muy importante. En el ejercicio anterior pudimos evidenciar que utilizábamos dos señales de entrada, pero mediante esta asignación vamos a asignar las dos señales en una sola, así, utilizándola así como colocándola en forma de vector separado por un espacio. Lo mismo. Acá vamos a ver el seller rounds, el multiport selection. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá roots, porque son filas, y dos salidas. Listo. Entonces acá vamos a poder ver las dos señales. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Como nuestros datos vienen bajando serialmente, entonces lo que vamos a hacer es concatenarlos. Tenemos dos entradas y lo vamos a concatenar en uno. Cuando es uno, sabemos que vamos a utilizar se van a agrupar en forma horizontal, o sea, va a ser un vector serial. Entonces vamos a ver play para saber qué es lo que pasa. Bueno, acá podemos ver que acá no se nos abre porque no son vector scope, sino hay que darle doble clic para poder ver lo que muestra el scope. Entonces acá se puede ver que tenemos en sí las dos señales continuas, que son una señal que es serial. Acá vemos que se separaron, el scope 1, acá el scope 2. Vamos a evidenciar que tenemos las dos señales, un scope 2, y acá mediante la matriz concatenate las volvemos a agrupar, y así sucesivamente. Esto también es importante porque ahí podemos ver cómo la señal se transmite de forma serial. Ahora vamos a explicar cómo se crea una librería. Bueno, entonces en nuestro caso lo que hicimos fue descargar un archivo que se llama regeneración W7 y el archivo slblocks, el cual nos va a permitir que mediante estas instrucciones los llamemos, o sea, esto nos permite que llamemos nuestra biblioteca. Entonces se va a llamar como el dato de regeneración doble, se llama regeneración doble, y la librería se va a llamar mis inventos. Entonces con estas dos tienen que estar en la misma carpeta, como podemos ver acá, regeneración doble. Entonces vamos a ir a MATLAB, vamos a buscar set patch, le damos add with subfolder y la seleccionamos.
En este caso ya la tengo seleccionada y acá podemos ver que es esta, comunicaciones digitales, y le damos save. Entonces vamos a abrir Simulink para poder mirar si efectivamente tenemos, y sí, como lo estamos esperando, tenemos nuestra librería que como el nombre le colocamos Mis Inventos, en cual está perfectamente todo lo que tenía por dentro. Y ya, eso fue todo por hoy, y eso es